Muchas gracias, ministros, por sus palabras. Además, se me ha olvidado destacar lo relevante que se comunicó en el día de hoy, incluso en un tercio, y reduciendo los tiempos de los permisos, que sabemos que hay un consenso político que no muchas veces eso se da, y entonces hay que seguir dándole seguimiento a esa buena noticia. Bueno, el gobierno ha dado señales de su interés y compromiso con la inversión extranjera, tanto en visitas internacionales como también en instancias multilaterales. El mensaje es bien claro: la inversión extranjera es bienvenida en Chile y su desarrollo es clave para poder potenciar los nuevos sectores que el país requiere para dar este salto de calidad que lo va a llevar al desarrollo sostenible y permanente. Y por lo mismo, para hablar de eso y del rol de la inversión extranjera en su gobierno, le damos la palabra y también un fuerte aplauso para el presidente Gabriel Boric Font. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Llegué un poco tarde porque estaba en una universidad presentando este libro, Chile 2050, un país, cuatro presidentes, que recoge las ponencias que hicieron los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera durante el año pasado respecto de cómo imaginaban a Chile el 2050. Y quiero destacar esto, que vengo de ese lugar, porque en un libro como este hay una virtud más allá de su contenido, que es algo que no podemos dar por sentado, pero que es muy valioso, que es que en nuestro país, independiente de las legítimas diferencias de la política cotidiana, los expresidentes son capaces de reunirse y pensar un Chile en común. Mientras hemos visto cómo en otros hay permanentes peleas, discusiones, querellas, acá, independiente de que existen diferencias, que no tiene sentido negarlas, pero cuando nos imaginamos el futuro, tenemos muchos espacios de convergencia. Y eso implica un desafío muy grande. Hay una frase que a mí me hizo mucho sentido, que citaba se citaba en una de las ponencias de este libro, que decía que el ser humano tiene una capacidad de reacción muy grande frente a los problemas que ve como inmediatos, pero muy lenta frente a los problemas que no ve como inmediatos. Entonces, si a uno le va a llegar un pelotazo, si a mí alguien de acá, del público, no le gusta lo que estoy diciendo y me tira una pelota de básquetbol que tiene escondida, me voy a mover inmediatamente, voy a lograr de alguna manera evitar que me golpee. Pero sin embargo, ante otros desafíos que son más intangibles, intangibles en el sentido en que no se experimentan tan precisamente, uno no tiene conciencia, la institucionalidad responde de manera mucho más lenta. Y una de las cuestiones fundamentales para que la institucionalidad logre cambiar y adecuarse a los desafíos de un mundo que cambia mucho más rápido es justamente que exista consenso. Y eso es uno de los desafíos que tenemos en Chile. A mí una de las cosas que decía el ministro Grau me parece importante. Yo creo que sería una lata si es que aquí cada uno de los ministros que presenten, y yo también, les viniera y les presentara que Chile es un paraíso. Porque Chile no es un paraíso. Chile también tiene problemas. Pero tiene problemas que estamos abordando con decisión, con visión de largo plazo, de los cuales nos estamos haciendo cargo y que creemos importante compartir también con ustedes, porque si no sería poco creíble. Y uno de ellos es la dificultad que hemos tenido en los últimos años para mejorar el consenso político respecto a reformas estructurales, y por eso es una muy buena noticia. Estas son cuestiones de política interna, pero creo que son buenas señales también hacia la inversión extranjera, en particular la de largo plazo. Miren el ejemplo de la minería. Cuando logramos un acuerdo, que no fue fácil, en materia de royalty, las inversiones en minería se triplicaron, porque había certeza de largo plazo. Hoy día, hace poco, la semana pasada, si mal no recuerdo, con el ministro Marcel, tuvimos una reunión con el presidente del Senado de la República, que es de oposición al gobierno, con el vicepresidente del Senado de la República, que también es de oposición al gobierno,
con la presidenta de la Cámara de Diputados, que es de un partido de la coalición de gobierno, y con los dos vicepresidentes que no son parte del gobierno, y llegamos a un acuerdo institucional entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo para poder tener un fast track respecto de los proyectos de ley que hemos presentado en lo que hemos denominado el pacto fiscal. Esto es importante porque contribuye justamente a ese intangible, pero que es tan importante para la inversión extranjera, que es la certidumbre de largo plazo y el saber que Chile no está escondiendo sus problemas debajo de la alfombra, sino que está haciendo cargo de los mismos. Algunos de los proyectos que se incluyen dentro de este fast track del pacto fiscal dicen relación, por ejemplo, con la creación de una banca nacional del desarrollo, emulando de alguna manera el modelo alemán, avanzar y modernizar las instituciones, por ejemplo, el servicio de evaluación de impacto ambiental, y en particular quizás la más sentida por el mundo de los inversionistas y que nosotros como gobierno progresista nos hicimos cargo porque nos dimos cuenta que era un cuello de botella y una tranca al crecimiento, es la reforma de permisos sectoriales a la que ha hecho referencia el ministro Grau. Quiero hacer notar que cuando en todos los foros que teníamos en conjunto con el sector privado se hablaba de la famosa permisología, que creo que no es una buena manera de referirse porque los permisos también tienen una lógica, pero de la dificultad o la incoherencia del sistema de otorgamiento de permisos en Chile. Y sin embargo, esto era un consenso hace mucho tiempo, y sin embargo no se hacía lo que había que hacer. ¿Y saben por qué no se hacía? Porque era muy complicado. Y cuando le encargué al ministro Grau que se hiciera cargo de este desafío, primero sus equipos temblaron y siguen medio tembleque porque ha sido una pega de mucho esfuerzo, pero lograron presentarlo dentro empujando mucho, y, y nos dijeron desde muchos sectores que esto era imposible y que no íbamos a encontrar consenso para hacerlo. Insistimos, fuimos porfiados, y el hecho de que se haya aprobado de manera unánime en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que es un lugar en donde cuesta mucho encontrar consenso, es una señal que apunta en la dirección correcta. Y ahora lo incluimos dentro del pacto fiscal. Por lo tanto, tenemos el compromiso institucional, que es una obligación de medio más que de resultado, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que se cumpla, de sacarlo, este proyecto, en conjunto con el resto, por ejemplo, el de cumplimiento tributario, que tiene que ver con la evasión y la elusión, evitar la evasión y la elusión, antes de septiembre, antes de la elaboración, de la presentación de la Ley de Presupuesto 2025. Esas son señales claras de que nos hacemos cargo de los problemas que tenemos, y por eso yo le pido a los ministros que van a exponer durante estos 3 días, que no solamente presenten un mundo ideal, y nosotros no somos vendedores de propaganda, vendedores de un producto. Nosotros somos el Ejecutivo y un gobierno que tiene que identificar los problemas que existen y hacerse cargo de esos problemas. Y por cierto, hablar de las virtudes de Chile. Pero para que esto sea creíble es importante hacerse cargo de los desafíos y las trancas que tenemos. Dicho esto, este foro es muy importante, lo hacía notar Carla respecto de la evolución que ha tenido la inversión extranjera en Chile. Y por eso quiero partir reconociendo tu trabajo, Carla, y también el de todo el equipo de Invest Chile, por la organización de esto, que además entiendo está teniendo una asistencia récord en los 7 años que se ha realizado, lo cual también es una muy buena señal. Y como gobierno hemos reforzado este trabajo de diferentes formas en las giras internacionales, pero acá también hay otra cosa que es importante destacar a propósito de lo que les comentaba de este libro. En 1990, el 11 de marzo de 1990, cuando se recupera la democracia en Chile, con el cambio de mando y asume el presidente Elwin, Chile era un país aislado del mundo. Aislado del mundo. Y cuando digo aislado, no estoy haciendo una evaluación subjetiva de mis percepciones respecto a lo que había pasado antes, sino que el dictador que había gobernado durante 17 años había viajado durante esos 17 años solamente a España, al funeral de Franco, y después no había podido viajar a ninguna parte. La vez que lo intentó, el avión se tuvo que devolver a la mitad. Chile estaba encerrado en sí mismo. Una de las primeras tareas que acometió el presidente Elwin
fue devolver a Chile a la comunidad internacional. Logrado ese objetivo, que fue tremendamente importante, el presidente Frei acometió una tarea con una visión de largo plazo que hoy día es destacable, pero que en ese momento fue muy criticada y que no se terminaba de apreciar en toda su dimensión. Yo era muy chico, yo en el 94 tenía 8 años, y sin embargo me acuerdo de que ponían siempre las caricaturas a Frei encima de un avión, como que Frei viajaba mucho. Y como que el viajar en esa época era como equivalente a estar de vacaciones. Y sin embargo, hoy día vemos los efectos y las consecuencias de esa política, ya Chile reinserto en el escenario internacional de lo que se sembró en particular durante ese gobierno. Chile fue parte de la PEC. Chile comenzó las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también con Europa, que finalmente se demoraron porque en Estados Unidos también hubo problemas, autorizaciones del Congreso, etcétera. Pero Chile se abrió al mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, y comenzó la apertura hacia Asia. Y eso es algo que nosotros hoy día estamos continuando y profundizando en nuestras giras internacionales, en Estados Unidos, Canadá, México, las diferentes giras que hemos hecho a Europa. Ahora la próxima, no la próxima, el próximo mes voy a Alemania, a Suecia, a Francia, y poco después voy a Emiratos Árabes, en donde vamos a abrir una embajada también pensando en justamente el intercambio comercial que podemos tener ahí. China, tuvimos una gira en donde fuimos con Carla, entre otros, con justamente a China, en donde a diferentes ciudades fuimos a la provincia de Chengdu, de Sichuan, perdón, a la ciudad de Chengdu, que tiene la provincia cerca de 80 millones de habitantes. Es una cuestión que cuesta dimensionar. Y el segundo semestre de este año vamos a ir en conjunto con el canciller Van Claveren, de hecho lo conversábamos ayer, a una gira a India e Indonesia. India e Indonesia. India es el país con más habitantes del mundo, Indonesia el cuarto país con más habitantes del mundo. Además, Yakarta, la capital de Indonesia, es la sede del ASEAN, que es la organización de los países del Asia, en donde hay un tremendo potencial, porque estamos decididos a seguir esta apertura de Chile en el mundo en un tiempo en que la apertura también está en... Nosotros estamos haciendo una apuesta que es arriesgada, porque hay algunos países, y de hecho la guerra comercial, o como quiera llamársele, que ha existido entre Estados Unidos y China en el último tiempo, pareciera que hay una tendencia, dependiendo de los cambios que puedan haber en la política doméstica, pero que puede haber una tendencia hacia un mayor proteccionismo. Y nosotros decimos el proteccionismo y encerrarnos en nosotros mismos en los tiempos actuales no es la solución. Tenemos que, aprovechando las ventajas comparativas que cada país tiene, poder compartir, colaborar y aprender de las experiencias de países extranjeros. Entonces, eso tanto en la exportación de Chile como también en el recibir inversiones de afuera. Por eso, en el desarrollo de grandes proyectos para el progreso del país, contamos con la inversión local y con la inversión extranjera. Y ahí tenemos otro desafío que ha sido difícil: recuperar la inversión local. La inversión local no está en el pie que nos gustaría. La inversión extranjera, ustedes veían, ha ido creciendo, pero todavía no logramos, esto es una cuestión que viene hace un tiempo ya, no logramos recuperar otro intangible, porque es muy importante, que es la confianza. Y yo estoy convencido, pero realmente convencido, que nuestro país puede crecer más. Hace poco conocíamos las cifras que entregaba alguna institución, no recuerdo específicamente cuál, pero que proyectaba un crecimiento de Chile del orden del 2% en la próxima década. Por lo tanto, eso va más allá de cualquier gobierno. Yo me rebelo ante esa cifra, porque estoy seguro que Chile puede crecer más. De hecho, y una demostración explícita y muy tangible de aquello, el año pasado nos dijeron que la proyección era que Chile iba a decrecer, que iba a tener un crecimiento negativo de 1,5%, y que por lo tanto íbamos a entrar en recesión. Y eso era lo que se decía Vox Populi en los circuitos que hablan de estos temas. Sin embargo, eso no fue así, evitamos la recesión y logramos crecer poco, pero logramos evitar la recesión, que era lo importante. Y este año las proyecciones que habían eran
en un comienzo entre un crecimiento de 1,25 y 2,25% del PIB. Cada punto del PIB, para que todos tengan una idea, es del orden de los 2.800 millones de dólares. Y sin embargo, ayer o anteayer, el ministro Marcel, gracias a una tremenda pega que ha hecho también él con su equipo y el equipo económico del gobierno, actualizó las proyecciones de crecimiento de Chile a 2,7%. Por lo tanto, yo quiero transmitirle que los pronósticos no son sentencias. Los pronósticos se pueden modificar en virtud de dos cosas. De tres cosas. La gestión del gobierno, en la que estamos empeñados, como bien decía Nicolás. Las modificaciones de la arquitectura institucional. El famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Da cuenta de cómo las instituciones son tremendamente importantes para el desarrollo de los países y para que las instituciones, para respetar las instituciones y para que las instituciones contribuyan al fortalecimiento de un país, las instituciones también tienen que cambiar. Y eso es lo que muchas veces cuesta entender o cuesta llegar a acuerdo en la política chilena, que es, uno, que cambien, dos, hacia dónde. Y por eso es una buena noticia, insisto, el fast track en materia de pacto fiscal. Y tres, la confianza. Tenemos que creernos el cuento de que Chile puede. Sí, tenemos unas tremendas, tremendas oportunidades. Y yo creo que la inversión extranjera lo ha notado. El hecho que en 2023 hayamos logrado un récord de inversión extranjera directa con más de 21.700 millones de dólares, la cifra más alta desde el 2015, muestra que las empresas del exterior confían en nuestro país, porque tenemos reglas claras, instituciones sólidas, y porque Chile, en democracia, es capaz de resolver sus problemas y sus desafíos con más democracia, no con menos. Y como además les contó la directora de Invest Chile, Carla Flores, y después va a profundizar en esto la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que también está haciendo una tremenda pega, tenemos una amplia cartera de concesiones que fue presentada hace un par de días para proyectos que mejorarán la calidad de vida de las y los habitantes de nuestro país, desde transporte sustentable hasta seguridad hídrica. La infraestructura es una condición habilitante para el crecimiento. Y ahí la colaboración público-privada es fundamental. Hoy quiero hablarles brevemente sobre algunas de las oportunidades que tiene Chile y en donde ustedes son fundamentales. Se ha hablado de esto, pero me gustaría profundizar un poquito. La minería del cobre y del litio, además de las energías renovables no convencionales y el hidrógeno verde, tienen la virtud que son proyectos que además tienen un sentido que se enmarca en el desafío más importante que tenemos como generación, que es enfrentar la triple crisis, que es de contaminación, de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Enfrentar la crisis climática es un desafío de la humanidad, y pese a que América Latina produce solamente el 8% de las emisiones y Chile del orden de un 0,2, 0,3, estamos comprometidos a, por un lado, mejorar nuestra situación al respecto, descarbonizando nuestra matriz energética y siendo carbono neutrales de aquí al 2050, y creemos que podemos llegar antes, nos comprometimos por ley, de hecho, pero además contribuyendo al mundo a llegar a esto. Y por eso lo que se está trabajando en materia de litio es la Estrategia Nacional del Litio, que fue muy bien recibida por los inversores extranjeros, no tanto por los chilenos, pero eso ha ido cambiando también en la medida en que se da cuenta de que es una cuestión, una estrategia sólida con perspectiva de largo plazo, en donde el Estado juega un rol importante, pero la colaboración y la colaboración público-privada también, en donde existe esta visión de protección de un sector de los salarios y también de investigación. El próximo mes voy a firmar un convenio con Olaf Scholz, justamente el canciller de Alemania, justamente respecto a eso. Hace poquito firmamos con Ursula von der Leyen de la Unión Europea un convenio respecto a la producción de litio y al encadenamiento productivo que puede generar esta industria. El cobre, por cierto, en donde estamos volviendo a invertir en nuestra empresa estatal, Codelco, que ha pasado y hemos develado que estaba en una situación muy complicada, pero que hoy día está saliendo adelante y estamos orgullosos de ella. Y por cierto, las energías renovables no convencionales, en donde, según el índice de atractivo país para energías renovables, Chile es el país más atractivo de Latinoamérica para poder invertir en estas energías.
y me ha tocado verlo con diferentes proyectos, tanto de energía, principalmente eólica, solar, pero también hay algunas otras que se están desarrollando en geotermia y otras. Tenemos abierto además el llamado a manifestar interés para inversionistas privados de Chile y del exterior para desarrollar proyectos y yacimientos de litio en nuestro territorio. Y en esto quiero hacer dos anuncios en materia de litio. Uno, a inicios del segundo semestre de este año, Corfo va a hacer una segunda convocatoria para poder seleccionar productores especializados de litio para impulsar iniciativas de valor agregado en nuestro país. Nos importa mucho en esta materia que complejicemos nuestro modelo de desarrollo y que por lo tanto, junto con la tremenda oportunidad y ventana de oportunidad que implica el litio hoy día en el mundo, seamos capaces también de generar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica. Y ahí nuestras universidades, nuestros institutos técnicos juegan también un rol tremendamente importante y eso es relevante y siempre lo destacamos en nuestras giras al extranjero. El intercambio con los países no es solamente un intercambio comercial, no es solamente cuánto te doy, cuánto me das y cómo eso se mide en dólares, sino también el intercambio de experiencias, el intercambio cultural, el intercambio de know-how, que eso muchas veces cuesta más cuantificarlo, pero es tremendamente importante y relevante. Segundo, también en materia de litio, en el marco de este foro, ENAMI, la empresa nacional de minería, está haciendo un llamado abierto a manifestar interés para asociarse con esta empresa para poder desarrollar, operar y financiar el proyecto de litio Salares Alto Andinos. Así, estamos comenzando el proceso de asociación público-privada y ponemos a disposición los más de 60 años de experiencia minera de ENAMI en la región de Atacama, los activos del proyecto, el conocimiento territorial y el capital humano e institucional. Estas iniciativas dan cuenta del espíritu de la Estrategia Nacional del Litio que estamos implementando, que es una colaboración público-privada virtuosa. Y me gustaría hacer otros anuncios en materia tecnológica, que también es tremendamente relevante. El Ministerio de Ciencia, y está acá nuestra ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, que también está realizando una tremenda labor, va a presentar el segundo semestre de este año el Plan Nacional de Data Centers. Chile alberga 22 data centers y esperamos la llegada de 28 más, porque las características de nuestro país generan un ambiente seguro y predecible para poder invertir en el largo plazo en esta materia. Esto va a contar con la participación de la industria, la sociedad civil, organismos públicos y locales, y va a dar lineamientos para generar acuerdos entre el Estado y los privados para que la inversión de data centers sea rentable y efectiva y responsable con el medio ambiente. Y además, cuarto anuncio, la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile, porque se requiere capital humano, que promueve el desarrollo tecnológico, la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile ya ha tenido resultados para formar capital humano en el área digital, gestionando más de 23.000 becas en programas que se conectan directamente con la formación de las necesidades de las empresas. Por eso vamos a escalarla para llegar a 50.000 egresados durante los próximos 3 años. Queremos que de esta forma los trabajadores de Chile puedan responder adecuadamente a los requerimientos de las nuevas industrias y adecuarnos también a los cambios tecnológicos que están sucediendo, para que la transición a un nuevo modelo productivo con toda la tecnología que es de punta en este momento sea una transición justa y no a costa de los trabajadores, y en donde haya también una redistribución, una distribución de la riqueza que generamos que sea justa. Porque una cuestión importante para poder crecer es que los países que más crecen son los países los que crecen en el largo plazo, son los países que tienen cohesión social. Y en Chile tenemos que mejorar ese aspecto de nuestra sociedad. Y en materia de hidrógeno verde, hace poquito presentamos el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que es con un comité que está presidido por la expresidenta Bachelet, y en donde participa el exministro de Minería del presidente Piñera, el ministro Llobet, porque estas son políticas de Estado, no de gobierno, son de Estado. Y acá es importante que seamos capaces de salir de las rencillas políticas de corto plazo para mirar más allá de la próxima elección. Los periodos presidenciales y parlamentarios en Chile son relativamente cortos, 4 años. Y las inversiones en 4 años
las inversiones se piensan en mucho más que 4 años. Por lo tanto, el tener una visión de Estado implica necesariamente no pensar en... Hay muchas veces que hay decisiones que te convienen para ganar una elección, pero que son perjudiciales para el país en el largo plazo. Permítanme poner un ejemplo. En el caso de Codelco, durante mucho tiempo a Codelco se le estrujó y todas las utilidades eran utilizadas para gasto corriente del fisco. Y por lo tanto se dejó de invertir en Codelco. Eso, por supuesto, puede ser rentable para poder solucionar problemas de corto plazo, pero genera un problema importante que lo estamos viviendo en el mediano y largo plazo. Por eso como gobierno decidimos reinvertir el 30% de las utilidades de Codelco en la misma empresa. Que hay algunos que nos dicen, pero ministro, presidente, gastemos más ahora que se vienen las municipales, que se viene para la próxima presidencial. No, acá hay que tener una visión, insisto, de largo plazo. Por supuesto que queremos ganar las elecciones, que no somos ingenuos, pero queremos hacerlo pensando en Chile, no solamente en un proyecto que sea cortoplacista. Y en hidrógeno verde se está dando aquello. Le mandaba ayer al ministro Grau la siguiente noticia de la prensa austral, Diario de Magallanes. Compañía japonesa invertirá 114 millones de dólares en IF, empresa a la que hacía alusión Carla Flores. IF que ya está produciendo e-fuel y que ya ha enviado cargamentos de fuel a el puerto de Inglaterra. Y tenemos muchos otros proyectos en carpeta. Parte de las preocupaciones del ministro Pardo tiene que ver justamente cómo acelerar esto sin rebajar por ello el estándar ambiental y haciendo partícipe también a la comunidad de justamente estos procesos. Y podemos lograrlo, estoy convencido que podemos lograrlo. Respecto de todos estos anuncios, el vicepresidente de Corfo y el vicepresidente de NAMI, que están acá, José Miguel Benavente, Iván Mlinars, van a, en conjunto con la ministra de Minería, Aurora Williams, y la ministra de Ciencia, Alcides Echeverri, el ministro de Energía, Diego Pardo, van a estar disponibles para poder responder las preguntas tanto de los inversionistas como de la prensa relativo a los anuncios que he hecho recién. Los invito, estimados y estimadas, a tener optimismo en Chile y su futuro, porque tenemos todas las condiciones para pegarnos un salto y retomar una senda de crecimiento firme con justicia social. Porque el crecimiento va de la mano, o tiene que ir de la mano más bien, tiene que ir de la mano con una distribución justa de la riqueza y con justicia social, porque países más cohesionados son países que crecen mejor, son países en donde todos los habitantes de nuestra patria tienen el derecho a ser felices. Y eso también es una visión importante para nuestro gobierno. Los invito a creer en Chile, a invertir en Chile, y espero que todos se sientan a gusto en este espacio que espero sea fructífero para ustedes y nuestra patria. Muchísimas gracias.